Gabriela Sommerfield, la canciller de Ecuador, se reunió en Washington con representantes del gobierno estadounidense para fortalecer los lazos comerciales entre ambos países. Esto también está relacionado con la suspensión temporal de los aranceles. El sector productivo se prepara para tomar acciones frente a esta pausa en la ofensiva tarifaria. Una delegación conformada por autoridades, expertos y empresarios mantuvo sendos encuentros con distintos representantes del gobierno estadounidense. Esto con motivo de fortalecer las relaciones comerciales y cooperación bilateral entre el país del norte y el Ecuador. Fue así como la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfield, mantuvo una reunión con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, con el fin de reiterar el interés del Estado por ampliar el lazo comercial entre ambos países. Horas más tarde, mediante un boletín difundido en las cuentas oficiales de la Cancillería, se detallaron los puntos más destacados del encuentro, donde se resalta la valoración positiva de los norteamericanos hacia la apertura del mercado ecuatoriano a productos estadounidenses, avances en la discusión sobre eliminación de barreras de ingreso, así como el interés de dicho país en facilitar el acceso de productos ecuatorianos a su mercado. En otro intercambio adicional, la canciller también se reunió con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quienes se comprometieron a impulsar iniciativas que favorezcan más comercio bilateral. Con el anuncio del presidente Donald Trump sobre la suspensión temporal de aranceles a varios países, entre ellos Ecuador, se destacó la disposición de estas naciones al diálogo para encontrar una solución negociada y se valoró que no hayan tomado represalias comerciales contra Estados Unidos. Desde el sector comercial esta pausa genera cierta tranquilidad, mas no total al saber que todo plazo tiene fecha de vencimiento. Era muy delicado poner imposiciones que afectan no solamente al comercio internacional, sino que afectan directamente a Estados Unidos. Es pertinente no asustarnos, ¿no? Digamos, no nos va a afectar significativamente nuestras ventas, ¿no? En los 90 días pueden pasar muchas cosas. De hecho, pues vamos a tener que, negociar, porque en el peor de los eventos del 10%, que no nos afecta a nosotros como vendedores, sino afecta al consumidor, es decir, al americano. Durante este plazo, el Estado, en cooperación con los sectores impactados, tendrá que pensar en una estrategia para balancear las posibles afectaciones a raíz de los aranceles. En las flores exclusivamente, ¿no? Que ya tienen, un impuesto del 6.6, subiría el 4%, y eso posiblemente no quiera rever el presidente Donald Trump. Pero en cuanto al banano, habrá mucha presión de parte de los consumidores para que el presidente revea y retire ese arancel. Y nuestros productos de exportación, además del petróleo, son de primera calidad. El banano, es cotizado el café, es cotizado el cacao, es cotizado. Informó Julián Calahorrano. Y el Comité de Comercio Exterior de Ecuador redujo de manera temporal los aranceles para vehículos importados desde Estados Unidos al 10%. Esta medida estará vigente desde este 10 de abril hasta el 31 de diciembre de este 2025. Los aranceles para los automotores de origen estadounidense se redujeron del 40 al 10%. Esta decisión fue adoptada a través de una resolución aprobada por el Comité de Comercio Exterior COMEX, la misma que entrará en vigencia este 10 de abril y se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre. En la medida se incluyen las partes y piezas importadas para el ensamblaje de vehículos denominados CKDs. Los importadores que deseen acceder a este beneficio deberán contar con un certificado de origen emitido por las autoridades del país norteamericano. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE, señaló que esta disminución de tributos aplica para importación de vehículos, livianos, automóviles, SUV, camionetas, camiones ligeros, medianos y pesados, vans, furgonetas y buses. La agremiación reconoció que había propuesto una reducción de aranceles con el fin de incrementar la participación de Estados Unidos en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, a través de un comunicado, expresó su profunda preocupación por la resolución adoptada por el COMEX, que reduce a su criterio de manera unilateral los aranceles a más de 80 partidas de vehículos importados desde Estados Unidos, sin haber alcanzado consensos técnicos con el sector productivo de enmarcarse en un acuerdo comercial formal, lo que podría provocar consecuencias severas e irreversibles para la industria automotriz nacional, poniendo en riesgo la estabilidad de más de 5.500 empleos directos y comprometiendo inversiones superiores a los $90 millones realizadas en los últimos años por las ensambladoras y proveedores locales. En 2024,
Las ventas de carros fabricados en los Estados Unidos representaron el 1% del total en el mercado nacional. Informó Miguel Ángel Bedoya. Daniel Noboa y Luisa González cumplieron su última actividad de campaña en la capital. Los candidatos participaron en una intensa jornada que congregó a simpatizantes de todo el país. El silencio electoral inicia este jueves 10 de abril a las 23:59. Los candidatos a la presidencia de la República, Daniel Noboa y Luisa González, cumplieron con su última actividad proselitista en la capital, en lo que significó el cierre de campaña previo a la jornada electoral del próximo domingo, donde el país decidirá por una de las dos opciones. Al norte de Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, alrededor de 15.000 personas acompañaron al presidente Daniel Noboa, quien busca mantenerse en el cargo por los próximos 4 años. Asambleístas electos y simpatizantes llegaron desde varias partes del país. Noboa calificó estas votaciones como las más importantes de la historia del Ecuador. Nosotros vamos por un país de oportunidades, un país donde exista justicia, un país donde vayamos también a reformar una constitución que no nos ha servido en los últimos años. Y sobre todo, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con la criminalidad. Hoy dejamos por sentado que nosotros somos el rival a batir, nosotros somos los que estamos arriba. Y eso el domingo lo vamos a comprobar. Por su parte, su binomio María José Pinto también hizo un llamado al electorado. Este domingo vamos a ganar, pero este domingo necesitamos de todos ustedes, necesitamos tu voto. Mientras tanto, al otro lado de la capital, en el sur de Quito, la candidata por el correísmo Luisa González, en medio de una leve llovizna, compartió con sus simpatizantes este cierre de campaña, donde destacó que su candidatura ha recibido el respaldo de al menos 75 gremios y organizaciones. Mencionó la incorporación de una figura política a su proyecto de gobierno. La unidad de la patria, por la patria y por 18 millones de ecuatorianos. Se une el país entero y hoy se une Jan Topic también a este proyecto de patria de la revolución ciudadana. González reiteró que para la capital existe el compromiso de obras emblemáticas. Vamos a devolverle el presupuesto de la educación pública para aumentar los cupos y la extensión de la universidad en el sur. La Universidad del Sur de Quito. Vamos a hacer la extensión del metro hasta La Ofelia y hasta Calderón, de la mano de nuestras autoridades locales. El periodo de campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones generales 2025 concluye a las 23:59 de este jueves 10 de abril. Con eso, inicia la etapa de silencio electoral, que se extenderá hasta las 17 horas del domingo 13 de abril. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y así el cierre de campañas, ¿no? Los ofrecimientos de lado y por lado. En estos momentos vamos con Héctor Romero. Él se encuentra en el Consejo Nacional Electoral. Continuamos con la información. Los procesos electorales en el país sirven para garantizar la democracia, aunque representan una inversión importante. La academia analizó este tema en búsqueda de proponer alternativas que permitan migrar hacia un modelo electoral más eficiente y fiscalmente más sostenible. 5 elecciones en 5 años. Eso es lo que ha vivido el Ecuador en el periodo de 2021 a 2025. Entre consultas populares hasta elecciones generales y seccionales, que han representado una fuerte inversión económica. Tan solo para estos comicios del 13 de abril, el CNE aprobó un presupuesto de $91.7 millones. Y aunque estos procesos lo que buscan es garantizar la democracia, desde la academia han analizado este tema en pro de buscar mejoras. La gran cantidad de candidatos que tenemos para los procesos electorales, la gran mayoría de los votos se fueron hacia 2 candidatos y el resto no tuvo una representación. Y obviamente eso hay que reformarlo en el Código de la Democracia y que haya un control y una optimización del uso de los recursos públicos. El presupuesto destinado se distribuye en temas como personal, tecnología, seguridad, documentos electorales y más.
Y a pesar de que se han dado los primeros pasos para la innovación, aún falta que se consolide esta práctica. El país no se ha modernizado en los procesos electorales. Si nosotros vemos nuestras elecciones, todavía no hemos vivido un proceso como otros países en el cual ya el uso de la tecnología nos permite tener un proceso mucho más ágil. En el mundo, algunos países ya han apostado por modelos más eficientes y fiscalmente más sostenibles para reducir los gastos. Y si algún momento se lo aplica en el país, se debería hacer de manera paulatina. El caso de México, Argentina, que tienen la papeleta, el boleto electrónico. Estados Unidos también hace elecciones mixtas en las cuales puede hacer uno de manera virtual también su votación. Votar electrónicamente sería una manera de liberar algunos recursos, pero obviamente tendríamos que incurrir en una inversión inicial fuerte para modernizar nuestro sistema electoral. Estos sistemas cuentan con seguridades para garantizar el voto del ciudadano. Existe tecnología que nos ayuda, existe el blockchain, por ejemplo, que es la encriptación de la información, y obviamente esto tiene que estar amparado por veedores internacionales que de alguna manera garanticen este proceso democrático. Con esta propuesta se busca la innovación y la estabilidad financiera del país, informó Solange Mateu. Muy buenos días. Gracias amigos por su sintonía. Esto es TVC, en la primera emisión. Vamos a contarles que la Fiscalía General del Estado formuló cargos y solicitó la vinculación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 10 procesados más en el caso AAA, que recordemos investiga una supuesta trama de comercialización ilícita de combustibles. En una accidentada audiencia, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 10 implicados más en el caso AAA, que investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado y comercialización ilegal de combustibles. El fiscal a cargo de esta investigación, Carlos Alarcón, pidió la vinculación de los implicados en el proceso, pues contaría con múltiples indicios que probarían su relación con las estaciones de servicio que aparentemente habrían desviado combustible asignado por Petroecuador. La audiencia se instaló pasada las 9 horas de este miércoles. Sin embargo, los abogados de Aquiles Álvarez y Juan Carlos Arias no asistieron. El juez de esta causa, Renan Andrade, decidió no diferir la diligencia pese a la ausencia de los defensores. Es así que los multó con 2 salarios básicos unificados y asignó defensores públicos a los procesados, quienes se negaron a recibir su patrocinio. La audiencia continuó con la exposición del fiscal, quien señaló al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como el presunto autor de la comercialización ilícita de combustibles, pues como accionista de las empresas Copedesa, Ternape y Flonape, habría tramitado procesos para comercializar combustible, en especial diésel, que más tarde se habría desviado irregularmente. El alcalde de Guayaquil se pronunció en su cuenta de X y denunció una presunta violación a su derecho a la defensa. Además, indicó que la diligencia fue una pérdida de tiempo para su despacho y que enfrentará el proceso al que tildó de turro y mal armado. La audiencia se retomará este jueves 10 de abril y el juez a cargo resolverá si procede la vinculación de Álvarez, así como las medidas cautelares sobre los nuevos implicados, informó Álvaro Terán. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó una moción con la cual se exhorta a la Asamblea Nacional a posesionar de manera inmediata al consejero titular y a los consejeros suplentes de este organismo, quienes reemplazarán a los exvocales pertenecientes a la Liga Azul, destituidos el pasado 31 de enero. Desde el pasado 31 de enero, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana se encuentra incompleto. Esto debido a la destitución de 3 consejeros titulares y una suplente, todos ellos pertenecientes a la extinta Liga Azul. Tras la destitución de los exvocales, la institución principalizó a Piedad Cuarán y Gonzalo Albán como consejeros titulares. Y aún resta posesionar al reemplazo del destituido Eduardo Franco Lor. Sin embargo, la sucesión no ha podido consumarse, pues la Asamblea no define el nombre de quien ocupará este cargo.
Debido a las trabas y dilaciones surgidas desde la Asamblea, el CPCCS aprobó una nueva moción con la que se exhorta al legislativo a posesionar inmediatamente al vocal titular y los suplentes para actuar como un cuerpo colegiado plenamente constituido. Hago un llamado a la Asamblea para que a la brevedad posible nombre al consejero faltante e informe la fecha en la cual se incluirá este punto al orden del día en su sesión. Algo tan sencillo, porque es una simple posesión, es un tema de legalidad, de forma. La máxima autoridad del legislativo, Viviana Veloz, mencionó que dicha designación se efectuará únicamente si se cuenta con un dictamen de Procuraduría con el que se aclare si Óscar Ayerbe o David Rosero deben ocupar este cargo. Los vocales del CPCCS también analizan enviar su consulta a Procuraduría a fin de resolver si pueden o no actuar sin la totalidad de sus miembros. Con el fin de que nos informe si podemos avanzar con la realización de los concursos para la designación de autoridades, teniendo en consideración que el cuerpo colegiado no se encuentra conformado en su totalidad. Podría decir que las decisiones pueden ser ilegítimas al no estar conformado el cuerpo colegiado. Significaría que todo lo que hemos actuado como cuerpo colegiado de 6 se vería como ilegítimo. Los consejeros en funciones aseguran que los procesos de selección de autoridades continúan en marcha. No obstante, hay decisiones que deben tomarse con el voto de todos los integrantes del Pleno, informó Álvaro Terán. Criterios nada favorables han surgido tras la idea de que en nuestro país se puedan crear los denominados comités de seguridad. La Fundación Venezolanos en el Exterior recomienda visualizar lo que ocurre en su país para tener un mejor criterio de lo que se trata. La posibilidad de que en nuestro país se puedan implementar los comités de seguridad o agentes de paz no es bien vista. El internacionalista Esteban Ron recomienda regresar a ver por el retrovisor para entender por qué no. Esta es la experiencia de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Estos tres ya no son democracias, las tres son regímenes autoritarios. Estamos en un momento de crisis económica, pero sobre todo un tema de crisis de seguridad. Entonces parecería que sonaría lógico. Pero ahora, ¿qué es lo de fondo? Este ojo seco que usted me está mencionando. Yo lo que voy a hacer es los oídos ante cualquier manifestación contraria al gobierno, porque cualquier manifestación contraria al gobierno puede ser vista como un acto de inseguridad y por lo tanto en Venezuela les llaman colectivos, aquí se les quiere llamar fuerzas de paz, póngale el nombre que usted quiera. Estamos hablando de civiles que van a recibir un sueldo, una contribución por parte del Estado a cambio de hacer lo que el Estado le diga. Y eso por supuesto que hay que condenarlo y hay que tenerle mucho miedo por las experiencias que ya hemos vivido. Para Ron, esto no es otra cosa que uno de los mecanismos para pretender perennizarse en el poder. Yo lo que creo es que son las mejores fórmulas de entender que pese al hambre, que pese a la inseguridad y que pese a la falta de gobierno o de democracia, las libertades, ¿por qué los gobiernos han seguido enquistados en el poder? Gracias a que estos colectivos son las primeras fuerzas de choque. Eduardo Febres Cordero, representante de la Fundación Venezolanos en el Exterior, tiene similar criterio. Los colectivos básicamente se crearon en la época del fallecido presidente Hugo Chávez, que eran, lo que buscaban era organizarse en territorios, en comunas, en parroquias y tener un control de defensa de la revolución bolivariana. Estos colectivos terminaron convirtiéndose en fuerzas paramilitares. También sugiere mirar lo que ocurre en su país. Es una situación pública y notoria a nivel mundial cuando hay manifestaciones en Venezuela de la oposición a Nicolás Maduro, cómo salen estos miles de motorizados con armas amedrentando a la gente, porque eso es lo que buscan, crear zozobra, crear pánico, crear terror en la población para evitar que la gente salga a manifestar en contra del propio gobierno. Y muchos de estos colectivos se convirtieron en lo que hoy es el famoso Tren de Aragua.
Un tema que sin duda dará mucho de qué hablar, informó Héctor Romero. Mediante la acreditación de competencias laborales se pretende que los ecuatorianos residentes en Madrid puedan acceder en mejores condiciones a plazas de trabajo. Esto, al estar al frente de esta iniciativa, está la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Miremos. Son 120.000 ecuatorianos que residen en Madrid, pero no todos cuentan con una formación profesional, lo que les dificulta acceder al mercado laboral con una remuneración económica adecuada. Realidad que se pretende cambiar al plasmarse la firma del protocolo para facilitar la acreditación de competencias profesionales mediante la experiencia laboral, lo que se hará a través del Servicio Público de España. Se trata de acreditar las habilidades de estos trabajadores, aprovechar su experiencia y también ayudar a otros tantos a superar los obstáculos del mercado de trabajo, aspirar así a tener mejores salarios, a prosperar y a crecer según donde les lleven sus ganas y su esfuerzo. Para el protocolo existió un primer acercamiento con el presidente Daniel Noboa en días pasados y esta vez se lo ratificó con la visita de Isabel Díaz de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se reunió con el embajador Alejandro Dávalos, ministro de Relaciones Exteriores subrogante. Bueno, hemos hablado algunas sobre construcción, sobre ciencias de la salud, pero sí, va a seguir creciendo y por eso también, por ejemplo, hemos encontrado oportunidades en la conversación esta mañana en temas de turismo, gastronomía. Por eso, como de una oportunidad nacen otras muchas, vamos a ver a lo largo de estos meses qué más nos demanda la población ecuatoriana y la empresa sabiendo de este convenio. La relación del Gobierno nacional con la Comunidad de Madrid no es nueva. Tengo un compromiso por coherencia, después de haberle otorgado una medalla internacional al presidente Noboa y sobre todo en defensa de lo que ese gobierno representa, porque a mí me importa que el Ecuador le vaya bien. Me importa no solo por los ecuatorianos que están en España, sino porque es un país con el que tengo lazos personales desde hace muchos años y me gustaría que también los madrileños pudieran venir al Ecuador a crecer y a prosperar y que las dos naciones siguiéramos creciendo juntas. Se asegura que los beneficios para los compatriotas se verán en poco tiempo, informó Héctor Romero. Y al volver en la información del mundo, miles de ciudadanos en Argentina se movilizan en rechazo al ajuste económico de las políticas del presidente Javier. Este camino electoral inicia el día de hoy. Héctor Romero ya está en el Consejo Nacional Electoral. Inicia, Héctor, buenos días contigo. Se inicia ya la votación oficialmente de los privados de libertad. Adelante. Gracias, compañeros. En efecto, en este momento se está llevando a cabo lo que es la inauguración del voto de las personas privadas de la libertad. Precisamente en este momento está tomando la palabra Víctor Hugo Andrade del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, quien está haciendo el uso de la palabra para referirse a la importancia de que las personas privadas de la libertad puedan ejercer el derecho al voto. Escuchemos. Se construye en comunidad, con las voces de todos, sumándose para edificar un rumbo compartido. Esta jornada nos llama a reflexionar sobre el valor de la democracia. No se trata solo de elegir un presidente, sino de reafirmar nuestra confianza en las instituciones y en el poder de nuestras decisiones colectivas. Cada voto marcado con reflexión y responsabilidad fortalece una sociedad que aspira a un país más inclusivo, seguro y próspero. Extiendo un reconocimiento sincero a quienes hacen posible el voto PPL, al Consejo Nacional Electoral, por su labor impecable en la organización de este proceso, al Registro Civil por garantizar la identificación ciudadana, a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su custodia en los centros penitenciarios, asegurando un proceso ordenado y seguro. A nuestro equipo del SNAI, mi gratitud por su dedicación para que este derecho ciudadano se cumpla, demostrando que el servicio público es un puente hacia la justicia y la igualdad. En esta jornada democrática del voto PPL, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada nos dan una pequeña lección de civismo. Su participación nos recuerda que la democracia
no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Por ello, invito a cada ecuatoriano a valorar esta democracia viva que se fortalece desde cada rincón de nuestro querido Ecuador. A las personas privadas de la libertad, recuerden que su voto es una herramienta poderosa. Úsenla con responsabilidad, porque su voz cuenta en la construcción de nuestro futuro. Y a toda la ciudadanía les pido que honremos este proceso con respeto y confianza, acudiendo a las urnas con la convicción de que solo juntos construiremos el país que anhelamos. Muchas gracias y muy buenos días. Escuchamos a Víctor Hugo Andrade, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Reiteramos, son 6.218 personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada que dan inicio al balotaje de este número. Como ya indicamos anteriormente, son 5.961 hombres y 527 mujeres. Insistimos en que en la cárcel del Rodeo, en Manabí, se suspende el proceso una vez que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad emitió un comunicado indicando que era preferible por cuestiones de seguridad que se suspenda este proceso, en donde estaba previsto que 223 internos ejerzan el derecho al voto. Vamos a escuchar en este momento a Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con la inauguración de lo que es el voto de las personas privadas de la libertad. De atención integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores SNAI. Ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Magíster José Cabrera Zurita, consejero del Consejo Nacional Electoral. Director de la Delegación y Junta Provincial Electoral de Pichincha. Observadores nacionales, internacionales y cooperación técnica. Representantes de los diferentes consejos para la igualdad. Autoridades civiles, militares y policiales, medios de comunicación, funcionarios electorales, invitados todos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muy buenos días con todos y con todas. Al iniciar con la jornada de votación anticipada de la segunda vuelta de las elecciones generales 2025, dirigida a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, hoy el Ecuador reafirma su vocación democrática y su compromiso con los derechos humanos. Este acto cívico representa un paso hacia una democracia más inclusiva, participativa y justa, en la que ninguna voz sea excluida. En el Ecuador, el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada es un derecho constitucional que dignifica y reconoce el principio de presunción de inocencia. Es así como el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha coordinado esta jornada con el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas y el Registro Civil, garantizando así un proceso técnico, seguro y transparente. Sin embargo, declaraciones de Diana Tamaín, presidente del Consejo Nacional Electoral. Debemos indicarles que Guayas tiene el mayor número de votantes con 491 y Cañar el menor con 19. Estamos a la espera del pronunciamiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en lo que es el Loro, en donde también se podría suspender el proceso electoral en un centro carcelario por cuestiones de seguridad. Nosotros de aquí vamos a trasladarnos a la cárcel del Inca, más conocido como cárcel de mujeres, para darles a conocer cómo se desarrolla este proceso electoral. Con esta información nosotros regresamos a estudio. Muy buenos días. Gracias, Héctor Romero. Se inaugura oficialmente esta primera jornada con los periodos de libertad. Mañana tendremos puesta